Listo, muy bien, ella se está grabando entonces nuestra clase. Listo, muy bien. Entonces, ¿quién me recuerda que trabajamos ahora 8 días? Ve, ahora 15 días, perdón. ¿Quién recuerda algo? Hace 8 días trabajamos unas temáticas bien interesantes. Hola, profe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Muy buenas noches. Profe, pues haciendo como un recuentico de lo que más o menos me acuerdo de la clase de hace 15 días, vimos acerca la gerencia de los equipos financieros, vimos las 16 competencias para los trabajos del futuro, hizo referencia acerca de la estructura de los estados financieros y vimos lo que es el balance general, la gerencia financiera, los estados de resultado y los indicadores financieros, profe. Hasta ahí me acuerdo, profe. No sé los compañeros qué más tienen. Listo, Diana, muchas gracias por recordarnos. ¿Alguien más recuerda algo con lo que vimos ahora 15 días? Profe, muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Buenas noches, Luis Fernando. Profe, pues yo recuerdo que estuvimos analizando las distintas perspectivas desde distintos enfoques. Entonces estaba la perspectiva financiera, su impacto que tenía, el cliente, los procesos internos. Hicimos mucho énfasis en los procesos operativos, que estos necesitan como unas mediciones, unos indicadores, seguimientos a las actividades prácticamente y a la producción. Hablamos también de servicios postventa. Dentro de esa perspectiva, la perspectiva cuarta que vimos fue aprendizaje y crecimiento, sino, ¿cierto? ¿Era ese, profe? Sí, esa es la Aprendizaje y cuarta crecimiento. perspectiva. Era la capacidad, pues, como de los empleados, de la buena comunicación, retroalimentación, los líderes, el papel que tiene el líder dentro de una empresa, de una compañía, para como irradiarle a sus empleados la buena manera de trabajar, que haya satisfacción también por parte de los empleados, para que esa misma satisfacción genere una retención de los empleados, que así le ofrezcan a un empleado un puesto en otra empresa, quizás hasta con una mejora salarial. El empleado solo por que se siente satisfecho en su puesto de trabajo y en la empresa para la cual trabaja, pues va a descartar esa opción y va a continuar prestando sus servicios en la empresa en la cual se está sintiendo bien o es feliz o es satisfecho. Y eso que cuando, pues feliz no se habló, pero pues a mí me gusta utilizar el término que el empleado sea feliz, porque mientras que el empleado esté feliz, es un empleado que va a tener productividad en lo que realice. Bueno, básicamente era como eso, profe, no sé qué perspectiva de los procesos, bueno, y así, eso más o menos recuerdo, ya 15 días, ¿no, profe? Sí, señor. Listo, Luis Fernando. Muchas gracias. Mucho gusto. Listo, muy bien. ¿Alguien desea hacer algún aporte adicional antes de que veamos lo de los objetivos del desarrollo sostenible? Listo, muy bien. Entonces, los compañeritos nos acaban de recordar temáticas que hemos desarrollado, ¿sí? Inclusive desde el módulo de sistemas de control gerencial y ahorita con este módulo de gerencia financiera, una gran cantidad de componentes. Vimos el tema de las perspectivas, ¿sí? Una vez que vimos las perspectivas, entonces empezamos con
todo lo que concierne a gerencia financiera, vimos cómo liderar equipos financieros, vimos unas características, vimos unos conceptos que son importantes que los podamos aplicar cuando estamos liderando equipos de trabajo. Estuvimos viendo las competencias necesarias para los trabajos del hoy y del mañana, ¿sí? Vimos una gran cantidad de temas, vimos también los indicadores y vimos también un videito por allá acerca de las inversiones responsables. Entonces, basados en todo lo que trabajamos, entonces mencionamos en algún momento algo de los objetivos del desarrollo sostenible que eran muy pertinentes para articularlos con el tema de las inversiones responsables. Recordemos que las inversiones responsables hace referencia a aquellos rubros en los cuales invierten las empresas destinados a 3 elementos. Uno de ellos es el gobierno corporativo, otro de ellos es la parte ambiental o la gestión ambiental y el otro componente es el de la responsabilidad con la sociedad o con la comunidad. ¿Sí? Entonces, un impacto social, ambiental y de gobierno corporativo. Recordar nuevamente que el gobierno corporativo implica aquellos compromisos éticos de parte de las organizaciones, pues para actuar correctamente, para tener una responsabilidad frente a sus terceros y también para estar muy comprometidos en no actuar, por ejemplo, con cosas de lavado de activos o en actividades relacionadas con ilícitos, ¿sí? En trata de personas, en corrupción, en fin, en tantas cosas que se puede obrar de manera incorrecta, ¿sí? Entonces, parte del gobierno corporativo tomar ese tipo de decisiones y que haya una postura muy determinada, ¿sí? Una postura muy precisa en la cual se establece que no se van a ejercer este tipo de actividades dentro de la organización y que frente a ello pues se toman unas medidas que fluyen a lo largo de la organización. Eso con respecto al gobierno corporativo. El otro elemento, pues la gestión ambiental, que toda organización tiene algún impacto ambiental, entonces tiene que tomar medidas que mitiguen el impacto ambiental que genera. Y adicionalmente está el componente social, que es cómo aportamos al entorno en el cual estamos, cómo impactamos nuestra comunidad, cómo impactamos como ciudadanos. ¿Listo? Entonces, es un concepto de inversiones responsables que está muy fuerte en muchos otros países, ¿sí? Y que pues en América Latina también se viene implementando y se viene fortaleciendo y se seguirá fortaleciendo. Por lo tanto, nosotros tendremos que generar ideas, nosotros tendremos que aportar y construir y ser partícipes de estos nuevos proyectos. Si no le escuché muy claro. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, señor. Yo lo estoy escuchando bien. Sí. Sí, profe, Bueno. bien. Bueno, yo creo creo que que es la entonces... conexión de la persona, porque cuando la persona habló se escuchó entrecortada. Sí. Bueno. Sí, entonces, si quiere intente salirse de la reunión y vuelve e ingresa a ver si de pronto ya ahí sí se escucha mejor el audio. Listo, muy bien. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo. Bueno, no, dejemos entonces hasta ahí. Entonces vamos a ver el tema entonces de los objetivos del desarrollo sostenible. Vamos a ver muy rápidamente, porque nosotros tendremos que ir aportando en las organizaciones, bien sea públicas o privadas, debemos ir aportando un granito de arena y estar muy comprometidos con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, parte de las inversiones responsables que realizan los entes,
gran parte de estos recursos van a ir muy de la mano con lo que se pretende o lo que se acordó en Naciones Unidas como una meta establecido o proyectado más bien a través de estos 17 objetivos. Entonces les voy a proyectar en pantalla, inclusive les voy a proyectar la página de las Naciones Unidas, ¿sí? Para que puedan visualizar allí los objetivos del desarrollo sostenible. Ahí ya se debe estar visualizando. Hay alguien que tiene por allá el micrófono encendido y se escucha por allá un perrito ladrando. Listo, entonces los vamos a ver rápidamente, pero no por el hecho de que los veamos rápidamente, quiere decir que no sean importantes, ¿sí? La idea es que las entidades, tanto públicas como privadas, aporten en esto. Esto es un compromiso que hay por parte de Naciones Unidas y con lo cual todos los países deben articular, ¿sí? Deben articular para el alcance de estos objetivos. ¿Listo? El primero de ellos, ¿sí? Que ustedes lo deben de estar acá visualizando, ¿sí? El objetivo número 1, es el fin de la pobreza, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo que se ha determinado por parte de Naciones Unidas. Objetivo número 1, primordial, ¿sí? Tanto para países desarrollados como países en vías de desarrollo. Establecer medidas, ¿sí? Establecer políticas, establecer alternativas, establecer proyectos que conlleven a que empiece a disminuir la pobreza extrema. Sí, ahí hay una anotación. Miren que dice que más de 700 millones de personas en la actualidad, estos son datos actualizados, viven en pobreza extrema. A propósito, ¿cuántos millones de personas hay en Colombia? ¿Quién sabe? El datico así aproximado. 50. 50 millones. Entonces miremos, 700 millones, es decir, 10, 12 veces más que nuestra población, ¿sí? Se encuentra en pobreza extrema. ¿Listo? Entonces, es importante que las entidades y que nosotros, ¿sí? Aportemos, generemos ideas y construyamos proyectos que permitan que empiece a disminuir por lo menos un poco este tema de la pobreza extrema. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. El segundo, miremoslo acá, hambre cero. Miren ahí una anotación que hay en ese objetivo número 2, no sé si lo alcanzan a leer. Ahí dice que 1/3 de los alimentos del mundo se desperdicia, mientras que 821 millones de personas se encuentran desnutridas. Entonces, es otro de los objetivos, apuntarle a que disminuyan los índices de desnutrición a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, nosotros también podemos generar desde las organizaciones en las cuales nos encontramos, tanto públicas como privadas, políticas nuevas, ¿sí? Proyectos que permitan que disminuya los índices de desnutrición. ¿Listo? ¿Se empieza por dónde? Se empieza desde lo local. ¿Sí? Y en la medida en que, obviamente, pues hay organizaciones que son de talla mundial, que son multinacionales, que tienen un impacto mundial muy significativo, pero esto se empieza desde la comunidad, desde lo local. Desde allí es que se comienza. Y deben ser proyectos que sean, o que más bien que se sostengan a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, hambre cero es el objetivo número 2, objetivo del desarrollo sostenible. Objetivo número 3, salud y bienestar. Entonces, cuando estamos hablando de este objetivo número 3 como objetivo del desarrollo sostenible, entonces debemos ir fomentando políticas que permitan un mayor acceso
a los servicios de salud, por ejemplo, un mayor acceso a, a aquellas necesidades que tenemos de bienestar, ¿sí? El tema de las vacunaciones, no solamente la vacuna del COVID, que es el actual, el que más hemos sentido en estos últimos años, pero también el resto de las vacunas, ¿sí? Entonces están las vacunas contra el sarampión, contra la rubiola, contra, contra el tétano, ¿sí? Todo este tipo de vacunas deben ser suministradas por los gobiernos, ¿sí? Las entidades privadas también hacen un aporte, ¿sí? En la medida en que se estructuren también aportes por parte de las entidades privadas que sean significativas, se pueden hacer en conjunto, o más bien se puede lograr en conjunto un mayor impacto. ¿Listo? Entonces, el objetivo número 3 le apunta a esto, la salud y bienestar, a la inclusión de las personas en acceso a los servicios de salud y de bienestar. ¿Listo? Prácticamente todo esto se convierte en políticas de gobierno en cada una de las naciones. ¿Sí? Miremos que el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, temas de agua, educación, todo esto hacen parte de los planes nacionales de desarrollo de los países. Miremos el objetivo número 3. Educación de calidad. El objetivo número 4, perdón. Educación de calidad. Pregunta. ¿Cómo creen ustedes que son los índices de la calidad de la educación en nuestro país? ¿Creen que son buenos, regulares, malos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? Profe, buenas noches. Muy buenas noches. Profe, pues según las últimas estadísticas, según las pruebas a ver, Sí, nos muestran que la educación en nuestro país es una de las regulares tirando a malas. Pero es también por falta de compromiso, tanto de parte de la docencia como de las personas que están recibiendo la educación. sí. Entonces llegar pues como a cumplir ese indicador o ese objetivo, profe, está como un poquito difícil, desde que no haya pues como objetivos claros y adicional a eso, de que las personas no tengan ganas, mucho menos. Sí, señora. Miremos algo. Dentro de los primeros niveles de la educación, ¿sí? Estamos hablando de primaria y básica. Anteriormente existía reglamentación en la cual usted perdía los años fácilmente y todo, y existía una demanda frente a los estudiantes en cuanto a calidad, ¿sí? Eso con el tiempo en las instituciones se ha venido perdiendo. Básicamente, a los estudiantes hay que irlos pasando en estos niveles académicos, ¿cierto? Entonces, en primaria y en secundaria prácticamente los profesores van pasando los estudiantes, ¿sí? Porque pues hay un tema también de recursos, de cobertura y demás, pues que impacta negativamente la cobertura en el país. Aunado a esto, pues también tenemos la falta de compromiso de muchos de los docentes para hacerle un seguimiento adecuado a la formación que se está impartiendo. ¿Sí? Entonces, se brindan unos componentes en matemáticas, en español, en ciencias, en química, bueno, una cantidad de materias, y el impacto que tiene esta formación no está siendo el que se esperaba. ¿Sí? Entonces, tendremos que ir haciendo análisis que permitan que se genere un mayor compromiso por parte inicialmente de docentes, de quienes también elaboran los diseños curriculares, de generar aportes hacia el Ministerio de Educación y también
ir creando una conciencia en los mismos estudiantes acerca de la importancia de la educación. ¿Sí? Entonces, porque bien sabemos, llegan los estudiantes allá, eso no quieren hacer nada y todo, y pues como hay una cantidad de ¿cómo se dicen?, de derechos que tienen y demás, entonces muchos piensan que simplemente están allí, es que los pasen y ya. Entonces, se requiere ir formando a la gente, ir formando a los niños, ir creando una cultura también en los padres, ir vinculando mucho más a los padres dentro del proceso educativo, ¿sí? Partiendo pues desde las primeras etapas de la educación. Profe, Básicamente, sí, qué pena, disculpe. No, es que les iba nomás como a mostrar un pequeño panorama que tenemos que lo estamos viviendo pues en la parte donde yo trabajo. sí, Imagínense que allá abren oferta académica cada trimestre. Y pues no sí, sé si sí, es porque era la formación virtual o algo, pero entonces los estudiantes, los aprendices han sido muy pocos. ¿Y cómo sí, le parece que entonces el SENA le tocó irse a las calles, a los municipios, a todo lado, a buscar las personas, los chicos que quieran ingresar para impartir la formación y sabiendo que es totalmente gratuito? Entonces, desde ahí podemos empezar que las personas no queremos como tener ese acceso y tampoco tenemos como una cultura muy arraigada de la educación. eso es muy cierto. Básicamente, este objetivo de la educación de calidad se ha convertido más en un tema de metas, ¿sí? Y se le apunta mucho es a cumplir la meta más que a la calidad, ¿sí? Y eso se ve en los niveles de educación básica, básica primaria, básica secundaria y media técnica, y también en muchas otras formaciones, también a nivel profesional inclusive, y, y lo vivimos las personas que trabajamos inclusive para el SENA. Yo tuve la oportunidad de ser instructor también del SENA y, y es difícil porque hay que cumplir con unas metas, porque desafortunadamente pues de esto depende las asignaciones presupuestales para las entidades públicas y el SENA específicamente sale a buscar los estudiantes a la calle. Ustedes ven que cada rato hacen divulgaciones por medios, salen los parques, a las calles y todo a conseguir quienes se quieren inscribir para formaciones en el SENA, en los programas que maneja el SENA, técnicos, tecnólogos, operarios y demás. Es formación totalmente gratis, ¿sí? Y se vuelve un tema de metas. Entonces, la idea es conseguir los cupos, conseguir la gente, y entonces se inscribe una cantidad de aprendices. Em, Casi que hay que llevarlos hasta allá, hasta el sitio y decirles, venga, yo le ayudo a llenar el formulario, venga, yo le ayudo a ingresar a la página de internet del SENA, estos son los documentos, venga, yo le saco la fotocopia, se la escaneo y demás para que la gente estudie. Y es más, una vez que están estudiando, hay algunos, si no podemos decir que son todos, hay algunos que una vez que están allí piensan que deben, que simplemente los tienen que aprobar en todo y es un proceso el que internamente maneja el SENA para poder sacar un aprendiz que no cumple ni con sus compromisos académicos, netamente académicos, como con la parte actitudinal. Sí, entonces, para los mismos instructores es un proceso, es un tema muy complejo, porque hay algunos que ingresan y simplemente no quieren hacer nada, hay unos que inclusive hacen cosas malas, roban cosas y demás, y entonces la entidad, si el SENA se ve
en esas dificultades, ¿sí? Y es un tema muy, muy difícil de manejar, ¿sí? Hay poblaciones, hay personas que son muy, 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 muy complicadas de manejar. No se les puede negar el derecho a la educación, ¿sí? Pero se vuelve un tema muy, muy complejo. Prácticamente hay que hacerles hasta 3 o 4 comités para que a una persona le declaren una matrícula condicional y la puedan sacar, ¿sí? Entonces, desafortunadamente ese tema se vive en los colegios públicos, también se vive en el SENA, y es que muchas veces se sacrifica cobertura eh, por calidad. ¿Listo? Entonces, es una realidad que nos pasa y, y que hay muchas personas no valoran la educación que se les da, inclusive de manera gratuita. El SENA, por ejemplo, tiene una infinidad de laboratorios, tiene unas herramientas, tiene una dotación muy buena, de muy buena calidad, tiene muy buena tecnología, tiene un acceso a una cantidad de programas, de plataformas y demás, y pues muchos de los aprendices no aprovechan esto. Entonces, muchas gracias por la intervención. De verdad que a esto hay que apuntarle fuertemente y está en nosotros continuar aportando de una o de otra manera a ir mejorando este tipo de, de aspectos. Listo, tenemos también el objetivo número 5, el tema de igualdad de género. Sí, básicamente estamos hablando de ir empoderando también las mujeres, que se continúe incluyendo mucho más a las mujeres en los diferentes roles de la sociedad, ¿sí? Todavía pues en Colombia, sí, a la mujer se incluye en muchas cosas, pero no de la misma manera como con los hombres, ¿cierto? Y eso pues lo conocemos ampliamente. Pero Colombia no tanto. Hay otros países en los cuales la situación es muchísimo, muchísimo más crítica, la situación de la mujer. Entonces, nos corresponde a nosotros también mirar siempre opciones, mirar alternativas, ir realizando análisis detallados, ¿sí? No ir mirando solamente aspectos genéricos que no dan solución a nada, sino ir analizando situaciones muy, muy, muy específicas, ¿sí? Entonces, el objetivo número 5, igualdad de género, fundamental, fundamental, tomar acciones que le den mucho más inclusión a la mujer, asimismo en todas las instancias, ¿sí? En todas las instancias, y también generar políticas de protección también para las mujeres. Objetivo número 6, agua limpia y saneamiento. En el país todavía hay regiones, todavía hay municipios en los cuales no llega agua potable, ¿sí? Entonces, a propósito de esto, hay que resaltar que las instituciones públicas pueden presentar proyectos muy buenos para el tema de saneamiento, ¿sí? Y de potabilización del agua a través del sistema de regalías. Entonces, es algo que a veces no se divulga mucho, pero de lo cual pueden echar mano los municipios, ¿sí? Si hay algo que mejore el potencial en los municipios y especialmente en los municipios pequeños, es que presenten proyectos para que sean evaluados y les sean asignados recursos de regalías. Entonces muchos municipios no tienen ni idea de esto y esto hace ya varios años que está y es importante que ustedes, que van a desempeñar ese rol de asesores, pues tengan una fuente de ingresos adicional asesorando los municipios de diferentes departamentos en este tema. ¿Listo? Entonces ahí
les aprovecho y les dejo también esa inquietud, asesoren ese tipo de proyectos, ayuden a potencializarlos, ¿sí? Y ayúdenlos a estructurar de tal manera que los puedan presentar, que puedan ser aprobados, se puedan ejecutar de la manera correcta y tengan un impacto social que sea muy representativo. Entonces, ese es el objetivo sexto, agua limpia y saneamiento básico. El objetivo número 7, energía asequible y no contaminante. Entonces, ¿quién sabe cuál es la energía contaminante? Pues ya que aquí menciona la no contaminante, pero ¿cuál sería la contaminante? Profe, la contaminante no es la que depende de combustibles. La que depende de combustibles, esa es una. Hay otra que ahorita con lo de Ucrania se está mencionando mucho. Recordemos que también se puede generar energía a partir de componentes radioactivos o nucleares. ¿Sí? Entonces, esa es energía que es contaminante también. ¿Listo? Entonces, lo que se busca es que se pueda llegar con el suministro de energía eléctrica a todas las regiones del mundo, ¿sí? A todas las personas, pero que esa energía no genere un impacto ambiental considerable, ¿sí? Entonces, la energía nuclear, la que se genera a través de combustibles, las hidroeléctricas también generan un impacto muy, muy significativo en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, la idea es que siempre hayan proyectos nuevos de energías, de energías renovables. Eso es el objetivo número 7. A propósito de este objetivo número 7, a nivel mundial, si ustedes buscan, hay muchos países que están invirtiendo seriamente en este objetivo número 7. ¿Sí? Si ustedes quieren profundizar en esto, entonces consigan información, documentense, aprendan a estructurar proyectos en esto, en energías. ¿Sí? De verdad que esto, las empresas y los gobiernos de muchos países le están invirtiendo recursos muy, muy, muy significativos a estos temas o a estos proyectos de generación de energía, de energías renovables y demás. Entonces, hay también una oportunidad de negocio, oportunidad de recibir ingresos adicionales si ustedes desean asesorar proyectos como estos. Trabajo, el objetivo número 8, trabajo y crecimiento económico. La medida en que los países puedan ir generando nuevos empleos y que ese empleo pueda ir creciendo periódicamente, entonces se puede generar mayor crecimiento en los países, ¿sí? Mayor crecimiento y mejor nivel de calidad de vida para la población. ¿Listo? Entonces, es más, miren la anotación que trae ahí esa imagen. Mire, una quinta parte de la población joven, ¿sí? No estudia ni trabaja. Sí, mire, una quinta parte de la población joven. ¿Listo? Entonces estamos hablando de que si hay 100, de 100, 20 ni trabaja ni estudia. Es decir, se están perdiendo una cantidad de oportunidades. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo número 8, enfocado a la generación de trabajo decente y como resultado del trabajo decente, pues hay un crecimiento económico. Objetivo número 9, veámoslo. Industria, innovación e infraestructuras. Entonces, proyectos que generen
infraestructura vial correcta, marítima, terrestre, aérea, ¿sí? Todo eso, en la medida en que se tenga mayor infraestructura, en la medida en que se potencie también la industria y se generen nuevas alternativas para innovación, entonces eso permite también que se reduzca la pobreza, que se genere trabajo decente, que se impacte en mayor manera a la sociedad. ¿Listo? Entonces, también en estos temas de infraestructura se invierte bastante y los países están muy comprometidos en ir generando esto, en tener una infraestructura que sea competitiva, ¿sí? Para que las organizaciones en cada país pues puedan tener mejores resultados y puedan reducir costos y demás para generar mayor empleo. Objetivo número 10, reducción de las desigualdades. Miren la anotación que tienen en Naciones Unidas. El 40% más pobre de la población mundial gana menos del 25% de los ingresos mundiales. Entonces, conocemos que la concentración de la riqueza, ¿sí?, está muy desigual, ¿sí? Entonces, hay unos que tienen demasiada riqueza y hay otros que viven en pobreza o en condiciones de pobreza extrema. ¿Listo? Entonces, no se suplen todas sus necesidades básicas, ¿sí? Y esto genera unas consecuencias fuertes para las naciones, consecuencias de muerte, consecuencias de malas condiciones, desnutrición, condiciones también de inseguridad, drogadicción, vicios, microtráfico, ¿sí? Entonces, objetivo número 10, reducción de las desigualdades. El objetivo 11, las ciudades y comunidades sostenibles, ¿sí? Ustedes ven que aquí en Armenia pues se habla del tema de las ciudades amables y todo esto. Esto no es algo que se haya inventado Armenia. Son proyectos que vienen a nivel mundial, donde se han venido implementando políticas y también infraestructura que permita que la gente tenga sitios en los cuales pueda caminar abiertamente, que tenga un espacio público que sea el adecuado, donde tenga sitios de esparcimiento correctos, donde se facilite también el transporte público que sea no contaminante, el uso de bicicletas y demás. Entonces, las ciudades y comunidades sostenibles son el objetivo número 11 de los objetivos de desarrollo sostenible. Producción y consumo responsable. Entonces, producción y consumo responsable. Tenemos que fomentar en las organizaciones producción que permita minimizar el consumo de materiales, ¿sí? Básicamente que genere el mínimo de desperdicios, ¿sí? Y que en la medida de lo posible, pues, se busque que se haga un adecuado reciclaje, que se reutilicen materiales, que se recicle correctamente, para que los productos salgan de una excelente calidad y no se genere el impacto que se está generando hoy en día por la cantidad de desechos, ¿sí? Entonces, esto es el objetivo número 12, producción y consumo responsable. Nosotros también tenemos que ir adquiriendo una postura también de cómo consumimos nosotros, ¿sí? Tenemos que ir mirando cómo son los envases de los productos que consumimos. Mirar la cantidad de plástico que nosotros también utilizamos, ¿sí? A los niños en los colegios los ponen a hacer ese ejercicio y es a llenar las botellitas, unas botellitas plásticas con plástico. Entonces a usted dice, ay, mire, cogen una botellita
y echa ahí las bolsitas de las bolsitas plásticas de lo que usted consume en su casa. Las limpia, las lava y las echa en la botellita. Y empieza uno a darse cuenta, uno como padre, la cantidad de plástico que uno realmente utiliza. Y usted mira y en todo hay que las bolsas de leche, que los yogures, que donde envuelven los quesos, que donde vienen los detergentes. Y usted dimensiona y empieza a mirar y uno diariamente utiliza una cantidad de plástico que constantemente echa a la basura. Entonces, bien importante que nosotros empecemos a adquirir una cultura de consumo que sea responsable y que sea también amigable con el medio ambiente. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, muchas empresas dicen que ya sus empaques son reciclados, otras donde dicen que sus empaques se degradan fácilmente en un relleno, que no hay que esperar tantos años, que hay muchos empaques que ya no son plásticos, sino que son construidos o elaborados con con fibras o con otras cosas que no deterioran tanto el medio. ¿Listo? Entonces, ese es otro de los objetivos. El objetivo número 13, acción por el clima, ¿sí? Es medidas que impacten el medio ambiente, que frenen o que disminuyan las emisiones de gases, las emisiones de dióxido de carbono y todo lo que genera el efecto invernadero, ¿sí? Y que impactan pues obviamente el calentamiento global. Entonces, ese es el objetivo número 13. Objetivo número 14. Bueno, ya había mencionado algo de este. Enfocado a la vida submarina. Entonces, gran parte del plástico que utilizamos en el mundo va a dar a los océanos. Y esto está generando pues un impacto ambiental muy significativo en las especies. Una gran cantidad de especies de los mares se están muriendo porque ellos consumen esos plásticos, ¿sí? El plástico se vuelve como unas partículas y los peces pues consumen esas partículas y se van muriendo. Y esto está generando una afectación muy grave. ¿Listo? Entonces, hay un compromiso con que se trate de preservar la vida submarina, ¿sí? La vida de los mares. ¿Y cómo? Pues se empieza a partir del plástico. El objetivo número 15, vida de ecosistemas terrestres. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tomamos medidas que mitiguen la erosión? ¿Sí? La erosión de los suelos, la contaminación del medio ambiente en el cual nos encontramos, cómo evitamos la tala de árboles, cómo consumimos eh, elementos que no vengan elaborados con papel, ¿sí? O que se utiliza papel, pues que venga de un proceso ya de reciclaje y demás. Entonces, este es el objetivo número 15. Objetivo número 16, pues el tema de los derechos humanos, ¿sí? Paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, los derechos humanos se siguen violando a pesar de que estén establecidos, a pesar de que estén en las constituciones de los países, a pesar de que estén escritos en toda parte. Entonces, busquemos siempre proyectos que generen paz, proyectos o campañas que fomenten la paz. ¿Sí? Básicamente, generación de leyes, generación de proyectos justos, ¿sí? Que se mejore la justicia en los países. En nuestro país, desafortunadamente, tiene unos problemas muy serios en temas de justicia. Sí, sabemos que todos los días hay violaciones de los derechos de las personas, todos los días, todos los días. Y mucha de la justicia pues está controlada por aquellos que más dinero tienen y pueden dilatar y dilatar una cantidad de tiempos para que muchos de ellos eh, lleguen a vencimiento de términos, ¿sí? Entonces, es bueno ir generando ese tipo de ideas que aporten a
a temas de justicia, a defensa de derechos humanos, ¿sí? A que se superen conflictos, ¿sí? Hoy vemos el conflicto que estamos viviendo o que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, las implicaciones que puede tener también para el resto de los países, ¿sí? Y solamente usted se centra en lo que sucede allí en Ucrania y ve una cantidad de cosas, ¿sí? Objetivo 17, alianzas para lograr objetivos. Básicamente aquí estamos hablando de las articulaciones que se generan entre los países, pues para que entre todos se pueda aportar su granito de arena para lograr los objetivos mencionados. Todos los planes de desarrollo que se generen en Colombia van a estar aportando a esto y se espera que aporten a cada uno de estos objetivos del desarrollo sostenible. Esto es parte de nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén generando proyectos o inversiones que sean responsables, articúlenlos a estos elementos, ¿sí? Tenemos, miren, 17 objetivos a los cuales se les puede apuntar. De las inversiones responsables, articúlenlas con estos elementos que estamos viendo acá de manera muy genérica, ¿sí? Esto tiene toda una literatura. Sí, si ustedes dan, por ejemplo, clic aquí, usted le dice leer más sobre el objetivo número 3, ustedes le dan clic allí y allí les sale toda una información complementaria de cada uno de estos objetivos de manera mucho más detallada, de manera mucho más amplia, ¿sí? Entonces, generen propuestas, ¿sí? Piensen cómo la entidad en la cual ustedes están puede impactar de una manera diferente a lo que ya se viene haciendo, ¿sí? Tenemos aquí muchos, pues la gran mayoría de este grupo pues trabajan en la alcaldía, por ejemplo, ¿cierto? La alcaldía obviamente tiene que apuntarle, pues por su razón de ser, a todo, ¿sí? Pero entonces vale la pena que ustedes, como integrantes de la alcaldía, en este momento, piensen cómo impactar en estos objetivos de manera distinta, ¿sí? De manera distinta y de manera mucho más eficaz. Hay unas limitaciones, yo comprendo perfectamente, hay unas limitaciones que se dan pues por temas contractuales, ¿sí? Y sé que eso pues afecta el tema de que muchos de los proyectos no se pueden ejecutar con la prontitud que uno desearía, que también hay unos aprobaciones que se necesitan de los consejos en muchas cosas y que eso es un proceso que es largo, ¿sí? De los consejos municipales. Pero independientemente de, es importante que nos sentemos un momento y pensemos, miren, tenemos hambre cero, es un objetivo del desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué se está haciendo actualmente, ¿sí? Frente a este objetivo de hambre cero, de disminuir estos niveles de desnutrición en la ciudad? Y cómo puedo impactar de manera mucho más amplia y cómo puedo ser mucho más eficaz en el cumplimiento, por ejemplo, de ese objetivo. ¿Listo? Entonces, todos nosotros tenemos que conocer los objetivos del desarrollo sostenible. Ya saben que aquí está la página. Ahorita se los envío también ahí o se los publico en la plataforma para que ustedes la puedan consultar, para que ustedes la puedan mirar, los puedan revisar y puedan enterarse mucho más del tema, ¿sí? Las empresas privadas no son ajenas a esto, ¿sí? No es que es que solamente estamos buscando solamente el lucro y generar mayor rentabilidad para la empresa y listo, y para los dueños y distribuir utilidades y no más. No, las empresas también tienen que mirar e ir aportando en esto, ¿sí? Los nuevos emprendimientos, entonces llegó un nuevo emprendimiento, entonces ese nuevo emprendimiento también tiene que ir pensando muy seriamente como inversor responsable a qué le va a apuntar, ¿sí?
Miren que todo esto implica manejo de niveles de corrupción, gestión ambiental y gestión social. ¿Listo? Es más, hay unos beneficios también a aquellos que ejecuten proyectos a nivel social desde el punto de vista de renta. ¿Listo? Entonces, obviamente, pues los que más se meten con esto son grandes compañías, pero no importa. Las empresas pueden hacer unos aportes importantes y tienen también unos beneficios en impuestos de renta, que son significativos. Listo, entonces, a modo general, estos son los objetivos del desarrollo sostenible. Naciones Unidas, ustedes ingresan a la página de las Naciones Unidas y allí encuentran los objetivos del desarrollo sostenible, encuentran una cantidad de información adicional que pues obviamente si nos pusiéramos a explicar con detenimiento cada uno de los objetivos, pues ahí se nos va todas las horas del módulo de gerencia financiera y necesitaríamos otro módulo adicional para profundizar. Pero sí la invitación es a que los continúen leyendo, que los continúen estudiando y que piensen ustedes como inversores responsables. Es decir, ustedes dejan de ser estudiantes de una especialización y van a ser inversores responsables. Entonces, el inversor responsable piensa en estos objetivos. ¿Sí? Y articula esto con su estructura de costos. Articula esto con su posicionamiento como organización. Piensa en esto para ser mucho más competitivo. ¿Listo? Entonces, no lo veamos simplemente como que, sí, no, es que eso siempre lo sabemos, eso lo sabemos. Y todos los días, sí, eso de que eso del agua y que hay personas en el país que no tienen acceso al agua potable. Sí, eso lo sabemos. Pero es que hay tanta corrupción. Eso hay mucha corrupción en el país. Bueno, hablemos de otra cosa. Entonces, no, es importante que nos detengamos un momento y pensemos en ser inversores responsables, cómo podemos aportar aquí al objetivo de agua limpia y saneamiento. ¿Sí? ¿Cómo podemos impactar para que muchas de las personas que no tienen acceso al agua, pues puedan tener algún acceso? Y, pero es que para crear una solución a esto, pues se necesitan miles de millones, pues porque simplemente hay que construir una planta de tratamiento de agua. Y listo, y pues no hay presupuesto para eso, ¿no? Pero entonces miren otras opciones. Si no se puede construir redes de acueducto de alcantarillado que lleguen hasta los lugares más recónditos, pues entonces miren alternativas adicionales. Miren cómo han hecho para solucionar este asunto en otros países, ¿sí? Sin necesidad de tener inversiones multimillonarias para dar una solución, ¿sí? Hay muchos países que tienen y que han desarrollado metodologías distintas de suministro de agua a regiones muy alejadas y que han permitido que se mitigue de cierta manera las dificultades que tiene. Listo, entonces, importante, me pareció muy pertinente lo que nos dijo el compañero hace 15 días, que mencionáramos los objetivos del desarrollo sostenible como parte o como elemento complementario a esta temática que estábamos viendo de inversiones responsables. ¿Listo? Entonces, la invitación es a pensar como un inversor responsable. Entonces, soy inversor responsable o tengo la capacidad de generar una idea importante para una empresa o para una institución y que le apunte a esto. ¿Sí? En la medida en que le apuntemos a estos objetivos del desarrollo sostenible, pues generaremos un mayor impacto. ¿Sí? Adicionalmente, pues como consecuencia de sacar proyectos de inversiones responsables, pues está la publicidad y el buen nombre que se genera para una empresa. Entonces, si usted le está apuntando a proteger el medio ambiente, le está apuntando a defender los derechos humanos, le está apuntando a disminuir la contaminación, a impactar el calentamiento global, a disminuirlo, si usted le está apuntando a tener una producción
responsable, si usted le apunta a políticas para equidad de género, si usted le apunta a generar proyectos para la educación con calidad, ¿sí? De salud y demás. Todo eso que usted genera como inversor responsable genera también un buen nombre para las empresas, ¿sí? Y para las mismas instituciones. Entonces, si yo soy una institución, por ejemplo, una institución pública, soy una institución X, entonces somos la gobernación X, entonces somos la gobernación, pues listo. Todas las gobernaciones tienen que hacer lo mismo, porque tienen las mismas necesidades que tienen las demás regiones. Obviamente, unas más críticas que otras, porque cada región es distinta. Pero usted puede ser como gobernación distinto, ¿sí? Generar proyectos que generen mucho más impacto, que permita ser mucho más eficaz que otras gobernaciones y liderar en esto a nivel país, ¿sí? Entonces, ejemplos hay, ¿sí? Municipios que lideran, ¿sí? Con impacto social, los hay. ¿Listo? No nos centremos únicamente en que, es que todo es política, todo es corrupción, todo es una cantidad de cosas. Sí, sabemos que eso existe, pero hace parte de nosotros empezar a contribuir, ¿sí? Para que todo esto se solucione. ¿Listo? Entonces, una opción que les doy, si ustedes quieren ingresos adicionales a los que ya tienen, ¿sí? Solamente dedíquense a generar proyectos que le apunten a esto. ¿Por qué? Porque resulta que solamente en Colombia, aquí en Colombia, sí, sin pensar en los otros países, en Colombia estos proyectos se necesitan todos los días, ¿sí? Y es más, en naciones cercanas a las nuestras también se necesita gente que gestione este tipo de proyectos. Entonces, pues, esto no lo echen en saco roto tampoco. Empiecen a pensar, ¿sí? Cómo se estructuran propuestas adecuadas, acordes con políticas de gobierno, acordes también con políticas privadas, ¿sí? Que puedan impactar positivamente en la sociedad. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esto que acabamos de mencionar? Recuerden que el descanso es a las 8, todavía no se podían ir. Profe, pues yo creo que Dale, compañera, dale. No, Fabián, hágale usted. Profe, yo creo que pues lo digo desde el punto de vista del sector privado, porque pues yo la verdad de la parte pública no tengo mucho conocimiento. Pero sí en el sector privado se habla mucho de la responsabilidad social, de la responsabilidad ambiental, digamos, de la parte laboral, pero son más como por el cumplimiento de protocolos y de normas, más que de adoptarlo desde la parte como de valor corporativo, desde que sea algo que nace de la dirección de las compañías. Es más como para tener ahí cartones y felicitaciones de, la verdad, gente que muy pocas veces aparece en una empresa. Eso es como lo que yo he podido ver, digamos, en la parte privada. Es más el tema de cumplir normas para precisamente eso, para disminuir impuestos, para ese tipo de cosas, como para figurar en ciertos renglones digamos, del ámbito empresarial, pero que uno vea que hay una conciencia y que adopten como tal este tipo de cosas es complicado de verlo en este momento en Colombia. Sí, señor. Escuchemos también a la compañera y ya comentamos.
Lila Marcela, ¿usted nos iba a comentar algo ahorita? Problemas con la conexión, pero solo iba a dar una pequeña opinión. Sí, cuente. Yo creo que, pues a pesar de lo que dice Fabián, tiene muchísima razón, pero hoy en día yo creo que las empresas han tomado como más conciencia, profe, acerca de todo este tema, sobre todo el ambiental, porque como los cambios se están viendo tan bruscamente, pero sí un poquito de conciencia. Listo. Entonces miren que en gran parte muchas de las empresas pues obviamente lo hacen por unos compromisos, ¿sí? El hecho de que hayan unos beneficios también tributarios por generar ciertas obras les permite que tengan una disminución en impuestos de renta. Entonces pues muchas empresas grandes aprovechan estas oportunidades y pues no cuentan necesariamente que tuvieron un beneficio en impuesto de renta, sino que salen como los que están generando un impacto en obras en el país. No necesariamente pues es de esta manera. También somos conscientes que sí hay empresas que están muy comprometidas con inversiones responsables, ¿sí? Con generar un impacto real y positivo en una sociedad y más que todo con el medio ambiente, que es como la que más ha tenido, digámoslo así, despegue de las tres dimensiones que hay de la inversión responsable, ¿cierto? Pero también hay muchas otras que, por ejemplo, lo que hacen es decirle a la gente que haga el aporte. ¿Sí? Si ustedes ven muchas empresas y los supermercados y demás, le dicen a la gente que dé las que hagan pues como las donaciones o que den las devueltas de lo que pagan en los supermercados y demás, y lo hacen a nombre propio, es decir, recaudan la plata de las personas y van y dicen que ellos son los que están haciendo la obra, ¿cierto? Entonces, eso no es hacer una inversión necesariamente responsable, en el sentido de que lo que están haciendo es recaudar los ingresos para ejecutarlos, ¿sí? Entonces, ahí realmente no hay un compromiso, no hay un mayor compromiso, en el sentido de que pues, si no hay aporte propio, pues no va a haber tampoco una responsabilidad mayor. ¿Sí? Hay empresas que inclusive han tomado la decisión, por ejemplo, de brindar educación a los hijos de los trabajadores de esas empresas y les dan todo el estudio desde la primaria hasta que se gradúan y les dan inclusive estudio en la universidad y todo. Y algunas de ellas inclusive les dan la oportunidad a aquellos hijos de los trabajadores de ir, ¿cómo se dice?, haciendo labores también en estas empresas y han generado un impacto muy significativo. Y el impacto es que son familias que, como nos decía ahora el compañero, em, son familias inclusive felices en estas empresas porque les han generado oportunidades muy serias de formarse correctamente, de aportar y generan un vínculo de sentido de pertenencia muy bueno. Entonces está el trabajador feliz en la empresa con unos hijos a los cuales la entidad les dio, por ejemplo, la educación hasta que fueron profesionales y estos hijos de estos trabajadores pues desean ser vinculados a estas empresas y ven con total respeto y con total sentido de pertenencia a las organizaciones. Entonces se genera un impacto social a la familia misma de los trabajadores, les genera unos beneficios y le apuntan, ¿sí? Sin ser tan directos con el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, le apuntan a los objetivos del desarrollo sostenible en un menor grado, pero lo articulan de esta manera. Entonces, es bien importante que nosotros pensemos en cosas sencillas, pero que van aportando, y a lo cual se le puede hacer seguimiento fácil y se pueden ir tomando medidas en caso de que no se ajuste
a aquello con lo cual inicialmente se planeó, ¿sí? Entonces, fundamental siempre que nosotros estemos pensando en cómo ser inversores responsables en el ámbito donde estén, ¿sí? Bien sea privado o bien sea público. Obviamente al sector público le corresponde la responsabilidad directa de hacerlo, pero muchas veces se hace porque es que hay que ejecutar unos contratos, sí, hablando pues desde el punto de vista de lo público, hay que ejecutar unos contratos, hay que ejecutar los recursos y hay que mostrar unas cifras pues porque hay que hacer rendición de cuentas, ¿sí? Y muchas veces se va todo más desde ese punto de vista de cumplir con contratos, cumplir con unas responsabilidades, hacer la rendición de cuentas y que entonces, pero más que eso, no se mira un poco más allá que el impacto de las medidas, que el impacto de los proyectos sea el que se quisiera, ¿sí? O sea, en el ideal y que se tenga el impacto significativo que realmente necesita una sociedad. Listo. No sé si alguien más desea hacer algún aporte, qué piensan. Bueno, muy bien. Entonces, están, mejor dicho, yo creo que yo he hablado como mucho y entonces eso como que los durmió. Entonces voy a proyectarles acá en pantalla un videito que creo que no vimos ahora 8 días, donde estuvimos viendo los indicadores. Entonces ya aparte pues del tema de los objetivos del desarrollo sostenible, no lo echen en saco roto, piensen siempre, ¿sí? En la medida que ustedes siempre estén generando ideas, también se generan nuevas oportunidades. Cuando usted se esfuerza por crear ideas nuevas, por ser curioso, por ser una persona que indaga, por ser una persona que busca nuevas alternativas, siempre encontrará nuevas oportunidades. Entonces, no echen en saco roto el pensar en proyectos nuevos. A veces nos ocupamos mucho de nuestras labores y obviamente pues es una responsabilidad que tenemos, pero siempre piensen en nuevas cosas, en tener alternativas distintas, que eso les permite a ustedes también nuevas oportunidades en muchas cosas, nuevos emprendimientos o nuevas fuentes de ingresos, nuevos proyectos, ¿sí? Este tema de generación de proyectos, hay muy pocas personas que se dedican a generar proyectos, ¿sí? Y el país necesita gente que esté generando y estructurando proyectos nuevos. ¿Por qué? Porque si no, solamente los únicos que presentan proyectos son las grandes firmas de administración, grandes firmas de abogados, grandes firmas de contadores, grandes firmas de, sí, agrupaciones de profesionales. Entonces, de verdad que el país necesita nuevas personas que estén generando ideas y que estén generando proyectos que le aporten al país, que le aportan a las organizaciones y pues ustedes están estudiando una especialización en alta gerencia que les brinda muchos elementos. Bueno, les voy a proyectar entonces un videíto antes de que se vayan a descanso, no dura sino 1 minuto. Pues ya les voy aquí a compartir pantalla. Me confirman si ahí se está viendo, si se está compartiendo pantalla, por favor. Profe, pero no tiene Sí, señor. sonido. Ah, listo. No, es que todavía no lo he puesto. Ya lo voy a... Ah, bueno. Listo, gracias. Ahí ya se debe escuchar. Nuestro estudio Finance Effectiveness Benchmark Report 2019 identificó 3 elementos fundamentales en una transformación financiera: talento, procesos y desempeño.
Llevar a cabo esta transformación requiere que realices 3 acciones importantes: planear, medir el avance y los resultados continuamente, y asignar a un equipo especial, pues tu reto está en cumplir simultáneamente tareas cotidianas como generar reportes trimestrales, reunirse con los accionistas, cumplir requerimientos fiscales y regulatorios, encargarse de la nómina y realizar y llevar el control de las transacciones de la empresa, entre muchas otras actividades. Antes de iniciar, recuerda que elegir bien la tecnología es fundamental para lograr la mejor combinación, es decir, talento capacitado, procesos eficientes y tecnología adecuada. Tu siguiente paso deberá de ser redefinir roles y eliminar las barreras de desempeño para generar mejores resultados. De esta forma, podrás disponer de más tiempo y recursos para generar información estratégica que contribuya al éxito de la organización. Todo esto forma parte de la carrera para convertirte en un aliado estratégico de la alta administración y ayudarle a tomar mejores decisiones, diferenciar a la empresa en el mercado y generar una ventaja competitiva importante. Esta es la visión de la nueva función financiera del futuro. ¿Estás listo para competir en el siguiente nivel? Un video muy cortico y muy sustancioso con respecto a nuestras temáticas de gerencia financiera. Cómo generamos también transformación en las áreas financieras, aspectos importantes que debemos tener presentes, procesos que se desarrollan a nivel financiero y puntos a tener allí muy detallados con respecto al apalancamiento o más bien con respecto a una mejora a nivel de la gerencia financiera. Si alcanzaron a ver el video, si se escuchó bien. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Listo. ¿Qué vieron en el video? Pues, profe, básicamente es como prepararse para una transformación financiera. Y que esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, a vernos más competitivos, ¿sí? Como generar competitividad, una ventaja competitiva. Básicamente fue eso. Diferenciarnos del mercado debido a esta ventaja que se tenga. Sí. Y que eso nos puede ayudar a ser como un aliado estratégico. Listo, Sandra. Muchas gracias. Quisiera mencionar acá algo. Una palabra. Y es la palabra transformación. Listo. Entonces, pues el video hablaba de la transformación a nivel financiero, ¿cierto? Pero quiero que piensen en la palabra transformación en los diferentes ámbitos, porque escuchamos acerca de transformación cultural, hablamos de transformación digital, hablamos de transformación financiera, hablamos de transformación operativa, ¿sí? ¿Qué implica la palabra transformación? Implica cambiar de forma, ¿cierto? Cambiar de forma implica ser diferente a como era antes. No quiere decir que la transformación sea un 100%, pero sí implica ser diferentes a como era antes. ¿Listo? Ustedes que se están formando como gerentes, ¿sí? Antes de que obtengan su título como especialistas en alta gerencia, tienen que haber pensado muy seriamente ustedes, ¿sí?
personas. ¿Qué es lo que los diferencia de los demás? No como la canción, que es diferente de todos los demás, pero sí que ustedes tengan claro qué es lo que a ustedes los hace distintos a los demás. Sí, obviamente, pues hay unas habilidades blandas. Hoy no estoy escribiendo bien. Habilidades blandas y también hay unas habilidades técnicas, ¿sí? O fuertes. Siempre piensen en esto. ¿Qué los diferencia a ustedes de los demás? Tanto en habilidades blandas como en habilidades técnicas. En habilidades blandas, hemos mencionado algunas que son importantes y que todos los gerentes tienen que tener. Entonces, deberán ir trabajando en esto. Y desde el punto de vista de las habilidades técnicas, entonces también es fundamental que ustedes lo analicen. ¿Por qué? Porque usted tiene una profesión. Entonces, listo, yo soy administrador de empresas. Listo. Usted es administrador de empresas, pero así como usted, hay otras personas que también son administradores de empresas. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. ¿En qué me diferencio yo del otro administrador de empresas? Que yo soy zootecnista. Entonces, listo. Hay también otras personas que lo son. ¿Qué me diferencia a mí del otro? Que yo soy economista, que yo soy contador, que yo soy médico. Entonces, ¿qué me diferencia a mí de los otros? Listo. Si a ustedes no los diferencia con respecto a los otros elementos técnicos, entonces empiece a generar esto. Empiece a generar transformación. Listo. Que lo diferencia solamente algunas habilidades blandas, pero esas habilidades blandas también lo tienen muchas otras personas. Entonces empiece a generar transformación. ¿Sí? Transformación no solamente implica que usted llegue y genera cambios en una empresa, en un área, no. La verdadera transformación empieza por usted. ¿Sí? Por eso aquí se los voy a resaltar. La verdadera transformación empieza por usted mismo. ¿Listo? Entonces, ya que mencionamos en el video lo de la transformación financiera, entonces es importante que comiencen por aquí. Esto genera algo, ¿sí? ¿Y qué genera? Pues que usted puede no querer. Entonces, yo no quiero, ¿sí? Entonces, si usted no quiere, pues entonces usted sigue siendo como era siempre y pues seguirá en las mismas, ¿sí? Esto puede generar algo y es que también da pereza, ¿sí? Entonces puede, ¿sí? No necesariamente, pero puede que se dé la situación de, es que para cambiar alguno de estos aspectos me da pereza. ¿Por qué? Pues porque estoy muy joven. O por el contrario, es que yo ya tengo muchos años para que a estas alturas de la vida me voy a poner a transformarme, ¿sí? Pero sí es importante. ¿Listo? Si usted necesita tener resultados distintos, entonces empiece por transformar, sea diferente a como era antes, ¿sí? No, o esto no se logra de la noche a la mañana, requiere algo que se llama esfuerzo, trabajo, o perseverancia. ¿Listo? Más que usted termine una especialización y apruebe unas materias y vea una cantidad de contenidos, usted no puede terminar y obtener un título sin generar transformación o sin pensar por lo menos de manera concreta, de manera seria, ¿sí? Consigo mismo en esto. Debe pensar en transformación. Si usted termina una especialización en alta gerencia, ¿sí? Para obtener el título y ya, pues listo, sí, tendrá un título adicional. Muy probablemente muchos otros no lo tengan, ¿sí? Pero el solo título no hace milagros.
¿sí? Usted tiene que generar transformación, ¿sí? Transfórmese usted mismo, ¿sí? Mire sus habilidades blandas, mire cuáles requiere fortalecer y cuáles de las que usted ya tiene puede explotar más, pero no se quede con lo mismo. Y si estamos hablando de sus habilidades técnicas, de su profesión, pues entonces mire en qué se puede fortalecer y mire cómo puede potencializar las que ya tiene. Pero nunca se quede como era antes, sin generar transformación. ¿Listo? Muchas gracias, es una reflexión muy corta, son las 8:02, entonces nos vemos a las 8:32. Muchas gracias, pueden ir a tomarse en su cafecito el descansito. Nos vemos ahorita. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Listo, con gusto.